la gratitud de nuestro programa por haber sumado esta posibilidad de tenerlo al, al licenciado que nos viene a hablar de la cultura maya, bueno, y de todas esas cosas, de dónde venimos, de alguna manera, ¿no? A Eduardo Campi. Así que lo presentamos, Gastón, y entramos ya en este espacio tan particular que nos hemos dado el lujo de tener. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Eduardo Campi, dije Daniel, no sé por qué. Eduardo Campi, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, aquí estamos otra vez. Yo quisiera, hoy vamos a comenzar a hablar de la agricultura maya, cómo hicieron los mayas para elaborar su producción agrícola, pero quisiera decir dos o tres cosas de la entrevista anterior que son importantes. Nosotros en la reunión anterior hablamos de los centros ceremoniales, que eran las unidades políticas máximas que tenían los mayas. Dijimos que no había imperio, dijimos que las crónicas mayas anularon la posibilidad de los sacrificios humanos a determinado tipo de evolución histórica. Yo no me acuerdo si lo dije en maya. El Popol Vuh dice Mas Su Chi Vignac Chikamik, quiere decir está prohibido herir a las personas para los sacrificios humanos. Eso lo dice literalmente el Popol Vuh. Sí, había mencionado el hecho, pero no. Sí, no lo dije en maya. Quiero agregar que en la parte histórica nosotros estamos haciendo esfuerzos por adaptarnos a las personas que escuchan, porque hemos sido invitados a las cátedras de historia en el profesorado, por ejemplo, y el historiador tiene una visión particular de la historia. No es la historia intelectual que yo tomo, no es tanto la historia intelectual que yo tomo, sino la historia de los reyes que existieron. Nosotros dijimos acá que eran dinastías teocráticas, que tenían nombre. Por ejemplo, en Tikal, que está en Guatemala, el rey Acacao, nosotros hemos tenido que explicitar los nombres de los reyes, quizás por primera vez en Uruguay o en Entre Ríos. En Palenque, que está en México, el rey Pacal, y en Honduras, en Copán, el centro ceremonial que está en Honduras, el rey Yacpac. Es decir, eso es un esfuerzo para tratar de adaptarnos a la gente que nos está escuchando, porque al historiador no le interesa, sí le interesa la cultura, pero le interesa más la dinastía política, claro. Entonces, bueno, a mí me interesa más la cultura, pero bueno, estamos haciendo eso. Bueno, hoy empezamos con la agricultura. Yo creo que la agricultura es muy importante para dedicarle solamente una reunión. Yo voy a comenzar hoy a tratar la agricultura y en la próxima lo completamos. Completamos las cosechas, cómo elaboraron el maíz, todo eso lo vamos a ver en la próxima, porque si no es muy largo, muy largo. Un economista, un premio Nobel de Economía, de apellido Lucas, comparó las producciones de todo el mundo antes de la Revolución Industrial, o sea, antes de la Revolución del siglo XVIII en Inglaterra. Y llega a la conclusión que más o menos, de forma parecida, todas las sociedades que existían en ese momento, hasta el Renacimiento, digamos, producían de manera equivalente en producción, ¿no? En producción de productos, por cápita, como dicen los economistas. Sí, está bien. Y bueno, todos los historiadores, o la mayoría de los sociólogos, antropólogos, se preguntan por qué caen los mayas, por qué cae la civilización maya. Y en realidad la pregunta no es esa fundamental. La pregunta fundamental respecto de la civilización maya es cuándo cae, en qué momento histórico cae. O la civilización clásica se atenúa casi hasta desaparecer. ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar desde el punto de vista productivo, porque si un economista nos dice que todas las sociedades, incluyendo las sociedades precolombinas, producían lo mismo antes de la revolución, yo les voy a contar lo que tenían los europeos para comparar. Claro. Los europeos tenían en ese momento, antes del siglo XVIII, molinos de agua y de viento. De viento. Porque aprovechaban para moler, etcétera.
Claro, curiosamente en una provincia tan acuática como la nuestra, conocemos más la historia de los molinos de viento que la historia de los molinos de agua. Bueno, la paradoja. Después, productivamente, empleaban el caballo, es decir, emplearon el buey, emplearon otros animales de tiro, pero fundamentalmente el caballo. El caballo es muy ágil, más rápido, etcétera. Y los medios de transporte, es decir, la carreta, la carretilla, para producir en Europa. Tenían hornos, digamos, que producían temperaturas bastante altas, relativamente, por supuesto. Producían no solo el bronce, sino ya el hierro, ya, por supuesto, ya el hierro, ¿no es cierto? Tenían fuelles, un montón de herramientas, y el arado, fundamentalmente, que se ponía al servicio de la producción, como dije antes. Cuando yo hablo sobre los mayas, pregunto cuántas de estas cosas tenían los mayas para equiparar esta producción que tenían los europeos, o para acercarse, si queremos. Y la verdad es que no tenían ninguno de estos aspectos que acabo yo de mencionar, los mayas tenían para producir. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacían para producir de manera semejante a Europa o al resto del mundo sin tener nada de esto? Claro. Entonces, es un misterio que hay que explicarlo a esto, hay que explicarlo. Vamos a empezar por partes, por eso yo he tratado de ser ordenado en esto y me he tomado el trabajo de hacer un esquema. Molinos de agua y viento no tenían. Sí construyeron, como acá se ve, yo traje algunas figuras, canales, pero no son canales, digamos, profundos, como los canales de las ciudades. Una suerte de acequia. Exacto. Es decir, es como una tierra pantanosa que ellos trabajan y ayudan a que el pantano tenga determinada forma. Entonces, que eso hoy se ha descubierto con tecnología láser. Yo lo tengo hace años, esto en la revista científica que yo tengo, pero bueno, hoy se sacó fotografías de la selva y se ve que estos canales estaban por más lados de los que se creía. Pero no son canales, digamos, como diques, que se abre una sequía y que sale el agua, no son esos canales. O sea, no tenían ni molinos de agua ni molinos de viento. Ajá. En segundo lugar, no tenían caballos. Los mayas no poseían caballos. Claro, los caballos no son americanos. Claro, es decir, ya estaban extinguidos. Entonces, tenían un lejano pariente, que es el tapir, que acá lo vemos en sus dibujos, que no es domesticable. El tapir no es domesticable. Entonces, el tapir es una suerte de jabalí grande. Exacto. Y entonces tampoco podían tener corrales con esos animales para producir, ¿no? Bueno, el animal más grande que tenían doméstico era el perro. Transportes, a pesar de que tenían la rueda, no tenían en el sentido de tener ni carreta, ni carretilla, ni la generalizaron a la rueda. ¿Cómo se transportaban? En palanquín, por la selva, en palanquín. Una suerte de carruaje autoportable. Es decir, con cuatro portadores. Y para construir las pirámides tenían mochilas que llevaban las piedras, pero no tenían carretas, no tenían absolutamente nada equiparable a lo que tenían los. ¿Y tenían la rueda? Tenían la rueda, sí la conocieron, pero no la generalizaron. No, eso es una cuestión muy llamativa de la civilización maya. El movimiento circular lo conciben en el cielo, pero no en la tierra. No lo emplean en la tierra. ¿Y para qué usaban la rueda? Lo usaron aparentemente en forma de rodillos para aplanar los caminos. La usaron en pequeños adornos o muebles que tenían rueditas abajo, parecen rueditas, pero no para el transporte generalizado como estamos hablando acá nosotros. Mira. Hierro ni bronce tenían, ni bronce. Recién cuando vino la conquista estaban ensayando en el Yucatán el bronce, ¿no?
se manejaban con piedra. Pero sí plata y oro. Sí, es decir, trabajaban los metales en superficie, en la superficie de los metales. Pulían, los machacaban, etcétera, pero no fundirlos, no podían fundir, porque no tenían hornos de gran temperatura como los europeos, tenían caleras. Las caleras eran montañas de troncos que se le colocaban piedras para extraerle la, o mejor dicho, en los bordes se le colocaban piedras, pero no estaba cerrado, no podía levantar más temperaturas que los hornos europeos. Entonces sacaban la cal de ahí para la construcción, pero no tenían hornos. No tenían. ¿Y cómo cocinaban? Con fuego, con ollas, con fuego. Sabían qué madera se podía quemar, sabían qué madera no. En fin, pero no tenían altos hornos, por así decirlo. Claro. La obsidiana, que es muy filosa, tenían dos clases de piedra: pedernal, que era muy dura, que empleaban generalmente para las armas, y la obsidiana, que es como una gilet. Si uno toma la obsidiana, se corta, por eso la usaban. Pero ¿qué pasa? Si uno le pega, se quiebra, es muy quebradiza, no tiene resistencia la obsidiana, ¿no? Bueno. Y finalmente el arado, que tampoco los mayas emplearon arado, ni la rueda, ni metal, ni caballo, ni nada. ¿Y cómo araban? ¿Y cómo hacían los canales? Es muy curioso. Empleaban esto, ahí lo ves, un palo plantador llamado sul. Le quemaban la punta al palo para endurecerlo al fuego, y ahí punteaban la tierra y colocaban, ahí lo ves, la semilla. Esto era lo que reemplazó el arado en América. Totalmente manual. Incluso, claro, yo diría que digamos, este arado tenía el inconveniente que, como dicen los especialistas en agronomía, el suelo de la selva es como un cascote, como un ladrillo, lo dicen, que a su vez tiene pocos elementos nutrientes. Todos creen que la selva es un vergel, pero bueno, sí, para los usos, las lianas, los árboles, la vida silvestre, pero no cuando el hombre o la civilización quiere plantar una planta cultural, se las ven figurillas. Bueno, lo hacían a mano. Y los mayas punteaban con este palo, que vuelvo a repetir, lo endurecían al fuego, y con eso ponían una o dos semillitas de maíz en cada agujerito. Exacto. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿cómo hacen los mayas en esas condiciones totalmente adversas, sin los elementos técnicos que tenía Europa, para acercarse a esa producción? Es una cosa que no tiene contestación desde el punto de vista de los historiadores clásicos. Entonces, ni de los economistas tampoco. Y bueno, los economistas lo contatan, pero no lo explican cómo, ¿no? Yo creo que la única respuesta que hay, si no creemos en la intervención de los extraterrestres, es que elaboraron tanto la agronomía, la aplicación a la agricultura de su calendario, que obtienen, sin una técnica básica desarrollada, como acabamos de ver, grandes producciones o cosechas intensivas. Es la única explicación que hay. Eso lo vamos a dejar para la próxima, ¿no? Vuelvo al esquema europeo. Bien. Este esquema europeo de hierro, arado, etcétera, termina en un elemento fundamental que hoy se conoce como horsepower. Es decir, toda esta producción se medía en términos de horsepower o caballo vapor. El caballo es fundamental, por eso digo que ellos lo miden en caballo. Los mayas no tenían caballo. Bueno, lo que conocemos es el caballo de fuerza. Exacto, caballo de fuerza. Los mayas no pueden o no quieren elaborar esa noción, y más bien, digamos, lo dibujan en sus códices como negando esa fuerza que los europeos llevan a la práctica en su desarrollo social y productivo, y dibujan a la planta de maíz en forma humanizada, tirándole los cabellos. Es decir, eso en agricultura no se puede hacer. Los mayas lo ponían como
algo digamos, que no se daba en la realidad. Es decir, el agricultor maya era como que tiraba de las barbas del choclo para que creciera, Claro. Pero era la noción antítesis del horse power, porque Claro. el caballo poder sí era una noción de fuerza. Claro. Acá nadie, ningún agricultor se le ocurriría tirarle las barbas al choclo. Yo lo traje para que vean los códices, Claro. como ellos lo pintaban, Como ellos lo pintaban, ¿no? en sus códices, ¿no es cierto? Bueno, son dibujos de ellos. Y el maíz, Es curioso cómo lo dibujan en perspectiva creciente, ¿no? Claro. Un hombre hincado, otro siempre en el suelo, siempre arrodillado y el otro más grande, ¿no? exactamente. Bueno, el dios del maíz para ellos lo era todo. Tenían varios dioses, pero uno de los dioses centrales era el dios del maíz. Y porque de ahí comían. Exacto. De ahí que lo dibujan con gran belleza y armonía. Aquí lo vemos en un dibujo del códice. Y a pesar de que ellos elaboran la planta de maíz, la van haciendo crecer con más granos, con más nutrición, etcétera, etcétera, enseñan que el maíz es un don de los dioses. Entonces aquí vemos una figura, el dios de la fertilidad, cayendo del cielo con las plantas culturales en la mano y el signo de alimento, el signo del maíz. Entonces, siempre los mayas, a pesar de que elaboran prácticamente el marlo, la variedad nantel, de la cual vamos a hablar en la próxima reunión, y especifican claramente que ese es un don de los dioses. Por eso es que lo respetan tanto. Y aquí vemos un códice dibujado. Si un dios cabeza abajo, digamos, como bajando a la humanidad para darles el don de la agricultura. de la agricultura. ¿No? Bueno, aquí lo vemos en una linda pintura, el dios del maíz atacado por las plagas, por los gusanos, en una cerámica, más bien artística. La cerámica que nos remite a Artemio Alicio. Sí, más bien de Mario Morazán, que es la Claro. que, ajá. No, nos remite, digo, la figura, ¿no? Exacto. Y fundamentalmente, por eso es que al endiosar al dios del maíz, bueno, al darle, le dan un sentido antropomórfico. Es decir, los seres humanos tomaban características, era un logro para un ser humano tomar características vegetales. ¿Por qué? Porque se asemejaban al dios del maíz, ¿no? Y ahí lo vemos en los códices. Bueno, de hecho, en nuestro folclore, se usa mucho la planta de no es una planta, sino una tuna que muchas veces toma forma humana, porque no es que toma forma humana, sino que se puede transfigurar en un ser humano, y de hecho hay coreografías realizadas sobre tunas, que visto también los dibujos que nos has traído, Campi, se nota hay leyendas criollas que vinculan al maíz con el ser humano, en forma directa, ¿no? Claro. Así que bueno, Claro, aquí vemos en un vello tallado, en bajo relieve, una mazorca con forma de cabeza. Claro. Es decir, era un ser humano. un ser humano. Se intercambiaba. Entonces, yo creo que lo fundamental de lo que hablamos hoy es que los mayas sin toda esta técnica que acabamos de mencionar, producen cosechas intensivas, dos o tres cosechas a veces por año, producían, sin esta técnica, pero con una ciencia agrícola muy elevada. Por eso fue que pudieron hacer esto. Y si volvemos al esquema del horse power, los mayas, para alimentar una población de 7, 8 millones como tenían, que hoy se piensa que son más porque se descubrieron más en la selva, se han descubierto lugares arqueológicos, tenía que haber, para producir de manera equivalente a Europa, y 50 millones de personas, cosa que no era así. No era así.
Entonces, todo lo que no tenían en persona lo pusieron en inteligencia. En inteligencia. Es lo que te iba a decir hoy. Sí, le faltaba elementos técnicos, pero le sobraba técnica, que la técnica es el producto de la inteligencia. Exactamente. Eduardo, bueno, muchas gracias por este aporte de este jueves, y nos encontramos el jueves próximo con más cultura maya, bueno, tratando de explicarnos muchas cosas que bien nos servirían hoy, ¿no? En momentos donde estamos cada vez más lejos de la pobreza. Sí, porque pero se nos fue la pobreza para arriba. En la próxima vamos, como dijimos, a detallar el maíz, cómo constituyen el maíz los mayas, cómo lo elaboran, y las cosechas intensivas a lo largo del año. Muchas gracias. No, gracias a el licenciado Eduardo Cambi, entonces, y estos espacios de cultura maya que tanto nos remiten a nuestros propios límites. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Concepción Siglo XXI para todo el mundo.